Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Carácter. Hemos mencionado, hemos dicho aquí en algunas ocasiones lo que acompaña o pues, los rasgos de aquella persona que no tiene carácter. Es una persona débil, indecisa, inconstante. Hay un término bíblico que se aplica precisamente a una persona que no tiene carácter. Vamos a ver una historia. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Versículo 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. ¿Qué estaba pasando aquí? David tuvo un hijo llamado Salomón. Lo conocemos, seguramente reconocido por su sabiduría. Salomón tuvo un hijo llamado Roboam y Roboam un hijo llamado Abías. Cada uno de ellos sería rey de Israel, rey de Israel. Roboam alcanzaría a ser rey de Israel y luego viene el reino dividido, viene Israel y Judá. Se dio el reino, pero continuaría obviamente la descendencia de David por medio de Judá. El reino está dividido, pero en los tiempos de Roboam, que fue cuando se dio el reino, pues básicamente lo hizo un hombre llamado Jeroboam, por la debilidad de Roboam. Y también obviamente por la falta de sabiduría de este. Escogió pues el consejo de sus amigotes, de los jóvenes como él, y desechó el de los ancianos. Y pues básicamente Jeroboam pues, se había impuesto. Y básicamente podemos decir se la ha montado todo el tiempo a Roboam. Y el reino fue dividido. Sin embargo muere Roboam y queda su hijo Abías. Y Abías se levanta contra Jeroboam en guerra, con la mitad de sus hombres. Pero me dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Dice Abías, le dice a Roboam y le dice a los hombres de Roboam. Le resume qué fue lo que pasó. Dice, miren lo que ustedes hicieron. Y se juntaron con él, con Jeroboam, con su líder, hombres vanos y perversos, y pidieron más que Roboam, hijo de Salomón, entiéndase mi padre, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y esta es una historia bastante triste de Roboam. ¿Saben cuál era el concepto que Abías tenía de su papá? Que era un hombre joven, sí, y pusilánime. Pero aquí se va a poner fin a todo lo que ha hecho Jeroboam y ustedes que lo están apoyando a él. Ustedes pueden ser más. Ustedes pueden ser el doble. Están muy bien armados. Pero aquí Dios está con nosotros. Dios está conmigo, está con nosotros. Y aquí vemos un término, pusilánime. ¿Qué pasó con Roboam en últimas? Que no tenía carácter. Ese fue el problema. El carácter, la falta de carácter por parte de Roboam. Y eso lo reconoció su hijo Abías. Y lo reconoce Abías y va a la batalla con Jeroboam. Lo derrota. Y luego dice el versículo 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. O sea que básicamente Abías marcaría el inicio del fin de Jeroboam. Pusilánime. Una persona sin carácter es pusilánime. ¿Saben lo que significa pusilánime? Pusilánime es un adjetivo que describe una persona que es falto de ánimo, falto de valor, de determinación. Y eso fue Roboam, que se deja vencer fácilmente por el miedo, por la indecisión. Una persona pusilánime es una persona que es influenciable y teme defender sus principios. Eso fue Roboam, se dejó influenciar por sus amigotes con los cuales él creció toda la vida, por los jóvenes como él, allí caprichosos, sin carácter, de repente tenían todos poder. Una persona sin carácter o una persona pusilánime se rinde fácilmente ante la presión, ante la adversidad, cede a sus principios, carece de firmeza en sus decisiones, evita enfrentar los problemas, los desafíos. ¿Saben lo que significa pusilánime?
Pusilánime significa, en últimas, pequeño de alma. Pusilus, pequeño significa, y ánimo significa alma. O sea, es una persona pequeña de alma. Una persona pequeña, pusilánime, pequeña. Una persona que no tiene carácter es pequeña. Es alguien que no tiene valentía, que no tiene determinación, que no tiene coraje, que es fácilmente influenciable por su entorno, que no acepta los desafíos, que más bien, bueno, se dio el reino, ¿qué más tocó? Dividamos el reino, pero estemos como todos en paz. Y no mantuvo al pueblo de Israel y a sus tribus unidas. La palabra de Dios me explica algo frente al derecho de la guerra, de cómo ir a la guerra en Deuteronomio capítulo 20. Estamos hablando de los tiempos de Moisés. Miramos algo con respecto a ello a partir del versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Dios, Jehová tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará a su pueblo y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos para salvaros. Pasemos al versículo 8. Y volverán, indica Dios a los suyos, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoye, o mejor, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Bueno, ahí antecedería algunos puntos. Si alguno recién se casó, o sea, bueno, hay otras razones por las cuales podrían ser exonerados de ir a la guerra. El sacerdote, ¿qué hace? Les recuerda que yo estoy con ustedes, en otras palabras. Les recuerda que Dios va a pelear por ustedes, que Dios los va a salvar. ¿Y el sacerdote qué hace? Los anima. No desmaye su corazón. Dios está con ustedes. No se desalienten delante de ellos, que son más fuertes que ustedes, más numerosos que ustedes. Eso es lo que hace, por cierto, un sacerdote. Eso es lo que hace un líder. Pero luego llegarán los oficiales. Pero mira lo que dicen. Tampoco irán a la guerra aquel que es medroso y pusilánime. O sea, aquel que es pequeño, aquel que no tiene carácter, no luche. Y vemos que una persona que tiene carácter es una persona luchadora, es una persona batalladora, que sigue para adelante frente a lo que Dios tiene para su vida, que no se desalienta, que sabe que Dios está con él. Es una persona que no desmaya, su corazón no desmaya. Pero el medroso y pusilánime, dígale que se vuelva a su casa. ¿Y saben cuál es el problema con el pusilánime? O sea, no, es que llevémosle de bulto. No, es que cuando se va allí de bulto, como decimos, ¿saben lo que esa persona hace? Apoca el corazón de los otros que están allí junto con él, supuestamente listos para ir a la batalla. Y apoca el corazón como el corazón suyo. Váyase. Y a veces uno dice, no, estos de acá más bien al ver a los otros se anima. No, él se va a encargar más bien de desanimar a aquellos que eventualmente han tomado la decisión de ir. Entonces, en últimas, más de lo que quita que lo que pone. Una persona que no tiene carácter, quita. Una persona que no tiene carácter, ¿qué es lo que busca de otras personas? Que sean como él también, que sean pusilánimes, o sea, que sean tan pequeños como él. Pequeños. Eso es lo que significa en últimas. Qué triste la historia de Roboam, un hombre pequeño, de un ánimo pequeño. Su alma era muy pequeña y por eso es que vendría el reino dividido. Ocurriría en los tiempos de Roboam, algo que Dios había anunciado, pues, por supuesto, en los tiempos de Salomón, cuando Salomón, por cierto, se apartó de Dios.
Abías, encontramos en Abías, el hijo de Roboam, un hombre con carácter. Y ahí es un mensaje también para los jóvenes. Un joven no puede de manera alguna refugiarse en su estado de juventud para decir que es débil todavía. Por el contrario, Roboam era joven, pero pusilánime. Abías era joven, pero con carácter. El primero cedería ante Jeroboam, el segundo lo derrotaría. Vamos a orar. Y la debilidad, la inconstancia, la indecisión, todo eso, oh Dios, es aquello propio de alguien que no tiene carácter. Señor, alguien que no tiene carácter es pequeño. Su alma es pequeña, se empequeñece, se acompleja. Es una persona insegura, indecisa, medrosa, como dice aquí tu palabra. Es una persona que apoca el corazón de otros como el propio suyo, como su propio corazón. Ahora, Dios, que así como tú estuviste con Abías, así tú estés con cada uno de estos tus siervos, especialmente con cada uno de los jóvenes que en este momento están oyendo también tu palabra. ¿Es posible ser joven y con carácter? Claro que sí. Pero Dios no puede de manera alguna justificar la juventud o la inexperiencia en la falta de carácter. Por el contrario. Ahora, Señor, derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos, quienes en ti han confiado. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten permanentemente este programa y lo hacen con valentía, lo hacen con carácter. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de respuesta para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta, el dedito para arriba allí en su dispositivo. Esto también naturalmente nos ayuda aquí a nuestro canal. Y suscríbase a nuestro canal, por cierto, si no lo ha hecho antes. Invite a otros también a llevarlo a cabo, a hacerlo. Nuestro canal, no olvidemos, Soy ICT. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.